Hola, hoy vamos a iniciar nuestra primera capacitación de seguridad y salud en el trabajo con el siguiente tema: peligros y riesgos en nuestras actividades. Como parte de la prevención y promoción de la seguridad, es fundamental que todos conozcamos los peligros y riesgos a los que estamos expuestos durante nuestras actividades en el trabajo. Al mirar esta imagen, ¿qué palabra se les viene a la mente? Quizás la muerte, el no pasar o intoxicación y amenaza. Pero estoy segura que a muchos de nosotros esta imagen nos recuerda una sola palabra: peligro. En nuestras actividades en CERNAM estamos expuestos a peligros y riesgos. ¿Y qué viene a ser un peligro y un riesgo? Pues vamos a aprender. Un peligro es toda situación, acto o fuente que puede causar lesiones o enfermedades a los trabajadores durante sus actividades laborales. Veamos algunos ejemplos. El piso mojado. Transportar un artículo en una postura incorrecta. Subir corriendo las escaleras. Mantener posturas incorrectas y no usar cinturón de seguridad al conducir son algunos ejemplos de peligro. ¿Y qué viene a ser riesgo? Veamos. Riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice causando enfermedades o lesiones en las personas. Por ejemplo, si el piso resbaloso sería el peligro, la probabilidad de que alguien sufra una fractura será el riesgo. Si subimos corriendo por las escaleras, sería el peligro. La probabilidad de que alguien sufra un golpe, una fractura o, en el peor de los casos, la muerte será el riesgo. Ahora que ya conocemos la definición de peligro y la definición de riesgo, veamos la siguiente imagen. Si tenemos al peligro como una fuente, que es el piso resbaloso, ¿cuál sería el riesgo? El riesgo sería la caída al mismo nivel. Si tenemos al peligro como una situación, en este caso los trabajos con proyección de partículas calientes, el riesgo sería el de contacto con partículas calientes. Si tenemos a un peligro como acto, que es la de manipular un tablero eléctrico con las manos húmedas, el riesgo sería el de contacto eléctrico. Ahora vamos a tener algunos ejemplos para los diferentes tipos de peligros. Por ejemplo, para el peligro físico-químico tenemos el de realizar trabajos de soldadura en atmósferas explosivas. Para el peligro mecánico, un ejemplo claro es la de rotación de poleas en granadas sin guardas de protección. Para un peligro eléctrico, tenemos a los cables energizados en mal estado. Para los peligros locativos, tenemos el piso en mal estado o el desnivelado. En el caso de los peligros químicos, tenemos a las partículas de polvo de sílice en suspensión. Y para los peligros psicosociales, tenemos los tiempos prolongados por exceso de trabajo. Y en los peligros biológicos tenemos la presencia de vectores, moscas, dengue, y también podemos incluir dentro de este tipo de peligros al COVID-19. En el caso de los peligros ergonómicos, tenemos las posturas forzadas. Las posturas forzadas repetitivas en el levantamiento de bolsas de cemento. Y en el caso de los peligros físicos, un ejemplo claro es la intensidad de ruido mayor a 85 decibeles cuando se realizan algunos trabajos. Si vemos claramente,
Los peligros están de dos colores. Los de color marrón son los que nos pueden producir accidentes, que son los físico-químicos, los mecánicos, los eléctricos y los locativos. Y los de color naranja nos pueden producir enfermedades profesionales. Y a todos estos tipos de peligros los tenemos que evitar y controlar. Ahora que ya sabemos la definición de peligro y riesgo, en la siguiente imagen vamos a identificar algunos peligros, algunos riesgos y vamos a mencionar o indicar algunas de medidas de control que podemos tomar para evitar daños y lesiones a los trabajadores. Muy bien, hemos identificado a tres peligros. El primer peligro es el de combustible que se encuentra derramado en la zona de trabajo. ¿Y cuál sería el riesgo? El de generación de una atmósfera explosiva. ¿Y qué medidas de control vamos a tomar? Aquí mencionamos algunas. El de almacenar combustibles alejados de posibles chispas y con la señalización de seguridad correspondiente. El de revisar periódicamente la limpieza de la zona y finalmente proponemos capacitar en temas de prevención de riesgos laborales. Para el peligro número 2, que vienen a ser las herramientas manuales desordenadas y en el piso, que tienen como riesgo el golpe y cortes, las medidas de control que podemos implementar serían el de un programa de orden y limpieza que incluye inspecciones mensuales, capacitar en orden y limpieza a todos los trabajadores. En cuanto al tercer peligro, que es la del traslado de objetos que obstruyen la visibilidad al subir escaleras sin 3 puntos de apoyo, el riesgo que tendríamos que tener sería el de caídas a distinto nivel. ¿Y qué medidas de control estamos proponiendo? El de capacitar en manipulación manual de carga y un comportamiento seguro. Vamos a identificar tres peligros más. El cuarto peligro que hemos identificado de la imagen que hemos mostrado es el trabajo de limpieza sobre escalera apoyada en una mampara. ¿Cuál es el riesgo? Caída a distinto nivel. En este caso, ¿qué medidas de control podríamos implementar? Usar escaleras telescópicas con un personal de apoyo que se encargue de la sujeción de la escalera. Supervisión constante, permiso para trabajos en altura, capacitar en trabajos en altura al personal y finalmente el uso de equipos de protección personal como casco, zapatos y arnés de seguridad. Para el quinto peligro que hemos identificado, que es el líquido derramado en el piso, el riesgo sería el de caídas al mismo nivel. ¿Y qué medidas de control podríamos implementar? Un programa de orden y limpieza que incluya inspecciones mensuales. También capacitar en orden y limpieza. Y finalmente, para el sexto peligro que hemos identificado, es los soportes para colgar llantas a una altura superior del alcance de una persona. El riesgo es de los golpes por caída de estos objetos. Y las medidas de control vendrían a ser la de reubicar soportes para colgar llantas a una altura adecuada. Verificar que el soporte tenga tope que evita la caída del objeto a colgar, capacitar en temas de prevención de riesgos laborales y también uso de equipos de protección, como los cascos, lentes y zapatos de seguridad. Ahora que ya conocemos el concepto de peligro y riesgo, hemos visto una nueva palabra, que es el acto inseguro. ¿Y qué viene a ser el acto inseguro? Son las omisiones, acciones o comportamientos del trabajador que provocan riesgos contra su seguridad y la del resto de sus compañeros de trabajo. Este puede surgir por diversos motivos, como por ejemplo, una formación inadecuada, malos hábitos, exceso de confianza, falta de capacitación, entre otros. Los ejemplos de actos inseguros más comunes que se pueden mencionar son
Utilizar tomacorrientes o extensiones en malas condiciones. Subir o bajar las escaleras usando el celular. Adoptar una postura incorrecta para trabajar frente a la computadora o la laptop. Realizar ajustes manuales a las máquinas sin tener el conocimiento previo o las herramientas adecuadas. No usar el cinturón de seguridad al conducir los vehículos. No usar el chaleco salvavidas en los botes. No usar las gorras para protegerse de los rayos UV. Estoy segura que muchos de nosotros han cometido estos actos inseguros en el trabajo. ¿Qué actos inseguros observas en tu área de trabajo? Hoy vamos a visualizar estos actos inseguros que están cometiendo Juan, Víctor, Susi y Luis. Juan transporta cajas sin tener visibilidad. Víctor al parecer llega tarde al trabajo, camina en la oficina sin tomar precauciones con el piso mojado. Susi y Luis mantienen posturas inadecuadas al momento de sentarse y querer coger una caja. La otra palabra viene a ser la condición insegura. ¿Y qué viene a ser una condición insegura? Son aquellas condiciones físicas o materiales dentro del lugar de trabajo que pueden desencadenar un accidente o incidente laboral. Entre los ejemplos de condiciones inseguras se encuentran la escalera sin barandas, los cables sueltos, la falta de señalización de las zonas de peligro, piso en mal estado o resbaladizo, colocar productos inflamables o combustibles cerca a fuentes de calor, los botes en malas condiciones, las palizagas en los ríos, los animales venenosos, los animales felinos salvajes y las puntas filosas de las plantas y árboles en los patrullajes son claramente ejemplos de condiciones inseguras. ¿Y qué condiciones inseguras observas en tu área de trabajo? Hoy vamos a ver el caso de Fiorella, de Carlos y Francisco. Fiorella se encuentra en su oficina con el piso mojado y sufre una caída. Carlos se encuentra trabajando y pisa unos tablones deteriorados que le ocasionan golpes y fracturas. Francisco se encontraba trabajando y se presenta un sismo, y al momento de evacuar se tropieza con los cables de su computadora. En este caso, Fiorella, Carlos y Francisco han sufrido lesiones. Entonces, si tenemos un peligro como un acto inseguro o como una condición insegura y le sumamos el riesgo, ¿qué nos podría dar como resultado? Nos podría dar como resultado un incidente o, en el peor de los casos, un accidente. ¿Recuerdan los casos anteriores? Pues justamente esas personas tuvieron una condición, cometieron un acto inseguro y el riesgo fue la probabilidad de que esto se materializara y que dio como resultado un incidente o un accidente. Y es lo que todos queremos evitar en el trabajo. Pero, ¿qué será incidente? Pues ahora vamos a ver. Un incidente es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que éstas solo requieren cuidados de primeros auxilios. ¿Y qué vendrá a ser accidente? Veamos. Un accidente es todo suceso repentino por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o, en el peor de los casos, la muerte. Veamos la siguiente imagen. Vemos a un trabajador en diferentes escenarios. Se le presenta una condición insegura.
pero también él comete un acto inseguro. Esto le puede generar un incidente, pero también le podría ocasionar un accidente. Si me preguntan, Tatiana, cuando yo puedo estar trabajando, ¿podemos tener un acto inseguro y también una condición insegura? Sí. Y la suma de estos también nos puede generar un incidente o un accidente. Ahora veamos cuál es la clasificación de los accidentes, ya que son los que nos generan un daño o una lesión. El accidente leve es aquel accidente que requiere tratamiento médico ambulatorio sin necesidad de descanso médico. El accidente grave o incapacitante es aquel accidente que luego de una evaluación, el médico tratante diagnostica que el accidente no es leve y determina que continúe con tratamiento con descanso médico. Y finalmente, el accidente mortal o fatal. Este accidente es donde fallece el trabajador a consecuencia de una lesión en el trabajo. Ahora que ya conocemos los conceptos de peligro, riesgo, acto inseguro, condición insegura y también qué es incidente y qué es accidente de trabajo, vamos a ver algunos riesgos laborales que podríamos tener en las oficinas y también en las áreas naturales protegidas. Por ejemplo, podemos tener riesgos ergonómicos, que vienen a ser las posturas incorrectas, el mobiliario inadecuado y la falta de pausas que pueden causar lesiones músculo-esqueléticas. También podríamos tener riesgos psicosociales, que son las altas cargas de trabajo, la presión constante y la falta de apoyo que pueden generar estrés y afectar la salud mental. Aquí estamos mencionando algunas medidas preventivas que se pueden tomar para evitar que estos riesgos nos puedan generar un daño a la seguridad de la persona o la salud de la persona. El tercer riesgo que podemos encontrar es el riesgo eléctrico y también el riesgo de incendio. ¿Y debido a qué? Debido a cortocircuitos, sobrecargas eléctricas, mal uso de equipos que pueden desencadenar en los dos casos incendios. Aquí también tenemos algunas medidas preventivas que se pueden tomar. También podemos encontrar riesgos químicos que vienen a ser los productos de limpieza, algunos tóners de impresoras y otros químicos que pueden causar irritaciones o alergias. También tenemos los riesgos de caídas, como tropezar con cables, alfombras sueltas o escalones mal señalizados que pueden provocar caídas. En ambos casos tenemos medidas preventivas que se pueden implementar. Ahora vamos a mencionar algunos de los riesgos que podemos encontrar en las áreas naturales protegidas. Los conflictos con las comunidades debido a la minería ilegal y también a la tala ilegal, que son las interacciones violentas con personas que no respetan las normas. El riesgo de fauna, que es su encuentro con animales salvajes que pueden ser peligrosos. El riesgo de estrés y aislamiento, debido a trabajar en áreas remotas que pueden generar estrés y aislamiento. En el patrullaje fluvial podemos encontrar el riesgo en la navegación peligrosa. En botes o embarcaciones, los guardaparques enfrentan riesgos como colisiones, encallamientos y virajes bruscos. Y en el caso de las condiciones climáticas extremas,
ya que éstas pueden cambiar rápidamente en ríos y lagos, exponiendo a los guardaparques a tormentas, vientos fuertes y olas. Otros riesgos que podemos identificar es la fauna acuática peligrosa, que es encuentro con animales acuáticos como lagartos, serpientes o peces venenosos que pueden ser riesgosos. Y en el patrullaje terrestre, ¿qué peligros o riesgos podemos encontrar? El riesgo de accidentes en vehículos. El uso de motocicletas, camionetas o cuatrimotos implican riesgos de colisión, vuelco y derrapes. También podemos encontrar terrenos irregulares. Al patrullar a pie, los guardaparques pueden enfrentar terrenos escarpados, resbaladizos o con vegetación densa. También se pueden encontrar con fauna terrestre peligrosa, entre ellos animales salvajes como animales venenosos, felinos o insectos que pueden ser amenazantes. Y finalmente podemos estar en áreas remotas. Los guardaparques pueden enfrentar dificultades para obtener ayuda en caso de accidentes o emergencias. En este caso, el riesgo es de aislamiento y emergencias. En todo lo mencionado, tenemos algunas medidas preventivas que se pueden aplicar. Ahora que conoces algunos de los peligros y riesgos en tus actividades de trabajo, ¿cómo será tu comportamiento? ¿Tendremos un comportamiento seguro o un comportamiento inseguro? Estoy segura que a partir de ahora tendrás un comportamiento seguro. ¿Y qué deberíamos informar a nuestros jefes inmediatos? Pues deberíamos informar todas las condiciones inseguras para protegernos y proteger a nuestros compañeros de trabajo. También deberíamos informar todos los incidentes y accidentes de trabajo. Finalmente, les dejamos una pequeña nota. La seguridad y la salud en el trabajo son importantes para todos. Al ser conscientes de los peligros y riesgos y al tomar medidas para protegernos, podemos reducir los riesgos de lesiones y enfermedades. Al trabajar juntos, los servidores y CERNAM podemos crear un entorno de trabajo seguro y saludable para todos. Les queremos agradecer por la participación en esta primera capacitación. Los invitamos a continuar con el examen. Asimismo, los esperamos en las siguientes capacitaciones. Muchas gracias.